3.3, PROC 388, ¿qué avances se han producido en la puesta en marcha de todos los centros de crisis 24 horas? Formulada por doña Soraya Vega Prieto, con registro de entrada número 9.902. Tiene la palabra la señora Vega por tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, un placer volver a la actividad, volver a escucharle en la comisión, señora Sánchez. Y antes de formularle la pregunta, quería, si me permite la mesa, si me permite el presidente, hacer referencia al día de hoy. Yo creo que estaremos todas de acuerdo y además la Junta de Extremadura, si me consta, lo va a reivindicar. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que también se ha hecho referencia ya en los minutos anteriores. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos volver a fijar nuestra posición meridianamente clara con respecto a esto, dejando bien claro que la prostitución y la trata son dos caras de la misma moneda y, desde luego, la trata de seres humanos sigue siendo un negocio absolutamente lucrativo y yo creo que todas y todos aquí tenemos la obligación no solo de reivindicar este día, sino de seguir luchando con la palabra para que pueda acabar. Dicho esto, señora Sánchez, gracias por acudir, como siempre, a esta comisión a dar respuesta a las preocupaciones que le planteamos desde la oposición. Sea usted muy bienvenida, como siempre. Esta primera pregunta que hoy le formulo trata precisamente sobre una cuestión sobre la que hemos podido debatir en el hemiciclo y sobre la que también hemos podido debatir en esta sala. Es un tema que está marcando la legislatura, que está marcando los primeros meses de esta legislatura y no lo está haciendo para bien, precisamente. Algo a lo que estamos acostumbradas, pero en este caso no está marcando la legislatura para bien la gestión que se está haciendo desde su Secretaría General, desde el Gobierno de la señora Guardiola, de los centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Ya hemos hablado de los datos, los comentaba la señora Fernández de Unidas por Extremadura, lo sabe usted también perfectamente, lo saben sus señorías, pero es tremendamente preocupante que en el primer semestre del año 2024 hayan aumentado un 60% el número de violaciones en Extremadura. Yo creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que es algo que no podemos ignorar y es algo en lo que nos tenemos que poner a trabajar. Por eso le pregunto con preocupación qué avances se han producido en la puesta en marcha de todos los centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Qué ha hecho su Gobierno para poder abordar este gravísimo problema? ¿Qué tienen pensado hacer en el ámbito de sus consecuencias? Me gustaría saber si se lo están ustedes tomando en serio, porque por su inacción, por su falta de acción, mucho me temo que les importa bien poco, o eso están demostrando, el aumento de estas cifras y, por tanto, la seguridad de las mujeres extremeñas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vega Prieto. Tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la señora Sánchez Vera. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Pues le doy las gracias, señora Vega, pues por formular esta pregunta, porque así puedo dar cuenta de los últimos avances que hemos conseguido en la puesta en marcha de los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual en Extremadura. Además de anunciarles que he solicitado una comparecencia a petición propia para comparecer en la próxima Comisión de Igualdad en el mes de octubre, pues para explicarles pormenorizadamente y con todo lujo de detalles sobre darles las explicaciones oportunas sobre los avances, teniendo en cuenta que, evidentemente, es una cuestión que ocasiona o que causa máxima preocupación y, al mismo tiempo, pues es uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo en ciernes nuestra tierra para luchar contra la violencia sexual, que es una de las patologías más importantes y más graves de la igualdad, junto con la violencia de género. Sí, son muy preocupantes los números, las estadísticas y los delitos contra la libertad sexual que se están produciendo en nuestra tierra. Pero este Gobierno no se achica, este Gobierno se remanga y se pone a trabajar y ha empezado a trabajar desde el primer momento. Y una de las cuestiones vitales y prioritarias para este Gobierno eran la puesta en marcha de los centros de crisis, que, como saben, pues tenían que haberse iniciado su construcción y su impulso desde el año 2021, que es cuando en la primera conferencia sectorial de 19 de abril se adjudican y asignan a Extremadura 795.013
13,85 €. Posteriormente, esta cantidad se completa con 1.855.032,33 € en la Conferencia Sectorial de Igualdad del año 2022 y con 736.340,29 € en la Conferencia Sectorial de 2023, dando lugar a 3.386.386,47 €, que definitivamente como créditos fueron asignados a nuestra comunidad autónoma. Nada más asumir nuestras responsabilidades de Gobierno, pues nos dimos cuenta, evidentemente, de la situación de abandono, que no quiero volver a reiterar porque agua pasada no mueve molino, pero que efectivamente nos encontramos con que solamente se habían ejecutado 5.989 € de ese presupuesto de casi 3,5 millones de euros y no se había llevado a cabo una planificación, y lo poco que se había planificado era absolutamente imposible de cumplir e inviable por el escaso tiempo que se disponía, ya que les recuerdo que el plazo para la construcción y puesta en marcha de los centros de crisis vencía el 31 de diciembre de 2023. No era factible acometer la remodelación del inmueble cedido por el Ayuntamiento de Mérida a la Junta, ya que presentaba graves problemas de edificabilidad y de accesibilidad que iban a lastrar y frustrar su construcción. Con este panorama, nuestro objetivo, y junto con el objetivo que teníamos la mayoría de las comunidades autónomas, era conseguir una prórroga de Europa, y esa prórroga llegó el 22 de diciembre de 2023, publicándose en el Boletín Oficial del Estado, recogiendo la resolución de 19 de diciembre que hacía referencia al acuerdo adoptado en Conferencia Sectorial de 6 de noviembre de 2023, concediéndose un nuevo plazo y dando un balón de oxígeno a las comunidades autónomas, aunque mínimo, para poner en marcha estos centros de crisis que deben estar en funcionamiento a 31 de diciembre de 2024. Para un proyecto de esta envergadura, un año es poquísimo tiempo. Cualquier persona, y ustedes llevan años trabajando en la Administración, saben que la construcción de cualquier obra civil es prácticamente imposible. Por eso no podíamos construir de nueva planta los centros de crisis y teníamos que adaptar, o esa es la solución técnica que evidentemente nos aconsejaron, adaptar edificios de la Junta de Extremadura. Estos centros van a ser una realidad. Se ha decidido por parte del Gobierno que sean 4 centros, que van a estar ubicados, como ya saben, en las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, para cubrir pues, la dispersión geográfica que tiene nuestra comunidad autónoma y atender a cualquier víctima, sea cual sea la localidad o el municipio donde se encuentre. Y ello, pues, aun cuando el hito mínimo que exigía Europa era un centro por provincia. Porque ese es el compromiso de nuestra presidenta, ese es el compromiso de María Guardiola. 4 centros de crisis para atender a todas las víctimas. En el mes de noviembre, personalmente, junto con parte del equipo que asiste a la Secretaría de Igualdad, el apoyo técnico de la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda y funcionarios de Presidencia, pues buscamos las nuevas ubicaciones en el mes de noviembre y diciembre. En el mes de enero de 2024 fueron adjudicadas las redacciones de los proyectos, en febrero se tramitaron las afectaciones secundarias, en marzo se emitieron los informes de supervisión de proyectos, en mayo se publicaron las licitaciones de las obras en el portal de contratación y en el mes de julio se adjudicaron dichas obras. Reanudamos el curso político tras las vacaciones, reuniéndonos el 4 de septiembre con todos los empresarios de las empresas a las que habían resultado adjudicatarias de las obras, así como todo el personal técnico, los directores de obra y los directores de ejecución de obra de los 4 centros de crisis, para dar la mayor celeridad e impulso a la construcción de estos centros y su puesta en marcha y resolver las incidencias que nos pudiéramos ir encontrando. De forma paralela, estamos trabajando en la contratación del personal que atenderá a las víctimas en dichos centros, así como realizando la evaluación de todos los suministros y equipación técnica, informática y el mobiliario necesario, así como en la redacción del protocolo de coordinación interinstitucional y el protocolo de funcionamiento interno de estos centros. Vamos a cumplir con todas las exigencias que nos impone Europa y el Ministerio de Igualdad. Estos centros prestarán asistencia jurídica,
jurídica, psicológica y social a las víctimas que hayan sufrido violencia sexual en el pasado, que la sufran o puedan sufrirla, y se atenderá a mujeres y a niñas a partir de los 12 años, porque este Gobierno no desconoce y no puede ignorar que, desgraciadamente y lamentablemente, es en la adolescencia donde empiezan a producirse pues, este tipo de situaciones y causas que degeneran o que dan lugar a delitos tan graves como son los delitos contra la libertad sexual. El compromiso de este Gobierno es absoluto. La Secretaría General, los equipos de presidencia de Secretaría y de la Consejería de Infraestructura se están dejando la piel, nos estamos dejando la piel para que estos 4 centros de crisis sean una realidad absoluta a 31 de diciembre de 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Vera. Tiene la palabra la señora Vega por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Sánchez, me alegra y me alegró mucho ver en el registro cuando me encontré con la solicitud, con la comparecencia a petición propia en comisión para hablar largo y tendido sobre esta cuestión y además que podamos hacerlo todos los grupos parlamentarios. La pena es que no podamos hacerlo en el hemiciclo. La pena es que, aunque usted se empeñe en decirlo y en repetirlo de todas las maneras posibles, las políticas de igualdad para la presidenta de la Junta de Extremadura, es decir, para la señora Guardiola, son políticas de segunda. No está usted sentada en la bancada del Gobierno, en la Asamblea de Extremadura, en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, que es donde al Grupo Socialista nos gustaría debatir con usted sobre una cuestión capital como es la igualdad entre mujeres y hombres y, en este caso, sobre los centros de crisis 24 horas. No obstante, lo haremos en esta comisión y lo haremos con todo el respeto y con todo el rigor que se merece la propia comisión. Señora Sánchez, terminaba mi intervención anterior afirmando que le importa a usted muy poco la seguridad de las mujeres por sus acciones. No es una inferencia subjetiva, sino por lo que están ustedes haciendo o dejando de hacer. De las mujeres víctimas de violencia sexual, porque he estado muy atenta a lo que usted decía en su respuesta y le cuesta, señora Sánchez, decir mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Se refiere usted a víctimas de violencia sexual? Y ya nos conocemos. Y viendo cómo hemos visto la prensa en los últimos días, a ver si es que están ustedes pensando en hacerse un Ayuso con estos de los centros de atención para hombres víctimas también de violencia. Señora Sánchez, este debate va mucho más allá de la dialéctica entre usted y yo, de la confrontación de modelos, que por supuesto también. Esto va de responsabilidad. El tema de la violencia sexual va mucho más allá y es la respuesta que necesitan escuchar las mujeres extremeñas, sobre todo a quienes ustedes se refería al final de su intervención, a las mujeres más jóvenes. Miren, no hemos contado con ustedes nunca cuando hemos desarrollado políticas de igualdad y cuando hemos redactado leyes. Ya hemos visto en esta legislatura, además, que ustedes prefieren pactar con los señores de enfrente, con la extrema derecha. Los centros de crisis 24 horas, señora Sánchez, eran una de esas políticas bien hechas por el Gobierno anterior, por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara. La realidad es que en estos 15 meses, desde que ustedes están gobernando, lo único que ha ocurrido con estos centros es que se han paralizado o más bien han retrocedido. Les recuerdo a sus señorías, como usted bien ha señalado, que estos centros están financiados con los fondos europeos, los Next Generation, y más concretamente a través de la inversión del Plan España te protege en el eje 3. Es decir, se encontraron ustedes con los fondos, como bien ha reconocido, fondos del Gobierno de España, gestionados por el Gobierno de España de Europa. Se han encontrado con la ubicación, se encontraron con la cesión del Ayuntamiento de Mérida de un local para construir y adecuar un centro integral en la ciudad de Mérida. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué ha renunciado su Gobierno
a un centro integral regional en la ciudad de Mérida? ¿Por qué han revertido la cesión gratuita que les había otorgado el Ayuntamiento de Mérida? ¿Por qué no han empezado las obras para adecuarlo? ¿Cuál es la motivación que les ha llevado a ustedes a tomar este tipo de decisiones? Y le vuelvo a preguntar, señora Sánchez, si de verdad creen que el sótano de un hospital es un lugar adecuado para que vayan las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Les hablaba de la imperiosa necesidad debido a los datos, pero es que además el tiempo apremia y usted lo ha dicho y las consecuencias son muy graves. Si no se cumple, va a ser… 30 segundos, señora Vera. Va a ser España quien tenga que devolver los fondos. Por lo tanto, yo, señora Sánchez, le pido esa lealtad para no considerar a la igualdad como cualquier cosa. El tiempo apremia, señora Sánchez, y las mujeres también. Muchas gracias, señora Vega. Tiene la palabra la señora Sánchez por tiempo de 5 minutos. Pues muchísimas gracias, señora Vega. Debo decirle que las palabras se las lleva el viento y que por mucho, evidentemente, que tenga que hacer usted su trabajo y quiera negar la evidencia, lo evidente es que el Gobierno anterior, su Gobierno, tuvo 2 años y medio para poner en marcha los centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual, que no tengo ningún tipo de problema ni inconveniente, porque siempre me he dedicado a trabajar por el bienestar de las víctimas, de las mujeres víctimas y de los hombres víctimas, de todas las víctimas. Pero estos centros de crisis, estos recursos, son para mujeres y para niñas víctimas de violencia sexual. Su Gobierno, en 2 años y medio, no hizo absolutamente nada. No sacó a licitación los centros ni las obras. Y la respuesta ya se le ha dado a usted cuando lo he expuesto. Hemos tenido que renunciar, muy a nuestro pesar, a la construcción de un centro integral en la ciudad de Mérida, porque el edificio presentaba importantes problemas urbanísticos de edificabilidad y de accesibilidad. El proyecto se redactó en diciembre de 2022. Este Gobierno empieza su andadura en julio de 2023, el 17 de julio de 2023. La pregunta es, ¿por qué en 7 meses no se sacó a licitación ese edificio? Pues yo se lo voy a contestar, porque el plazo establecido en ese proyecto redactado por un arquitecto era de 9 meses y había que tirar íntegramente el edificio y construirlo. Es absolutamente imposible y así se lo comuniqué al excelentísimo alcalde de la ciudad de Mérida en las 2 ocasiones que tuve el gusto de reunirme en la Secretaría General con él y le garanticé que Mérida iba a tener su centro de crisis y lo va a tener. El papel todo lo aguanta y que en un hospital se vaya a construir un centro de crisis en la planta -1 es una planta sótano, pero eso no significa que sea un sótano. ¿Usted ha visto la planta? ¿Usted ha visto dónde va a estar ubicado el centro de crisis? No se preocupe, que usted lo va a ver. No se puede imaginar lo maravilloso y la luz que tiene esa planta para poder atender a las víctimas como se merecen. Nunca un Gobierno, nunca este Gobierno va a reducir a una víctima, nunca la va a alastrar a un lugar que no sea el adecuado, porque las víctimas, nuestras víctimas, se merecen lo mejor. Este Gobierno está trabajando y va a seguir trabajando para luchar contra todo tipo de violencias y para que nuestras mujeres y nuestras adolescentes tengan 4 centros de crisis donde van a recibir una atención integral para recuperarse de estos delitos tan deleznables. Le puedo garantizar que este Gobierno va a seguir luchando contra la violencia de género, contra la violencia sexual y cualquier tipo de discriminación contra las mujeres. Hoy es el Día Internacional contra la trata de seres humanos, la explotación sexual de mujeres y niñas, y desde este Gobierno, no solamente en el día de hoy, desde el primer minuto se está trabajando en campañas de concienciación, sensibilización, prevención en materia de igualdad, en materia de violencia de género, en materia de explotación sexual, contra la libertad sexual y contra las agresiones sexuales, bien la Secretaría General, bien desde Presidencia, bien desde el Instituto de la Mujer de Extremadura. Es un Gobierno unido que tiene muy claro un objetivo y hacia ese objetivo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando. No le quepa ni la menor duda. Y si eso puede ser con la unión de todos los grupos parlamentarios, con la unión de toda Extremadura, de todos los representantes de las extremeñas y de los extremeños, mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez.
Pasamos a